El populismo se ha puesto tan de moda que se ha convertido en un tema estelar y para ciertos políticos es una prioridad para poder venderse como figuras en busca de votos, especialmente cuando empiezan a declinar por sus propias torpezas. Un populista es aquel que complica con el lenguaje más confuso y con conceptos difíciles de comprender los delicados asuntos de Estado. Son ciertos políticos los que han convertido el populismo en una epidemia resistente a cualquier vacuna. Su visión es la de pegarle duro al país, porque su ánimo es el de hacerse sentir para ganar votos en una contienda, o sencillamente para agrandarse dentro de su partido, especialmente cuando tiene los líos internos dentro de sus propios correligionarios que le cuestionan su estilo de liderazgo. Cuando un político pide a las Fuerzas Armadas que intervengan para garantizar la alternancia del poder y como argumento lacerante pide de manera eufemística que las Fuerzas Armadas entren a la escena política, lo que está solicitando es una irrupción en el panorama político que interrumpiría el proceso democrático. En realidad, solo un ignorante craso no entiende cuál es la función que la Constitución de la República le establecen a las Fuerzas Armadas cuando de garantizar la alternancia del poder se trata. Las Fuerzas Armadas son una institución profesional y obedecen y acatan las leyes. En los últimos tiempos especialmente, solo actúan cuando las instituciones del país se lo ordenan, como sucedió en el 2009. Las Fuerzas Armadas no actuaron de iniciativa propia. Hubo un fallo de un juzgado que prohibió un evento político que estaba al margen de la ley. Sucesivamente, a raíz de esa resolución judicial, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial el acatamiento a esa prohibición y ambas instituciones, Ministerio Público y Poder Judicial, le ordenaron a las Fuerzas Armadas que procediera a la captura del entonces presidente Manuel Zelaya por desacato y violación a las leyes. Si un político que quiere ser presidente de la República ignora todo el tracto sucesivo que hubo en ese procedimiento que culminó con la captura de Zelaya y pide de nuevo la intervención militar para evitar un hecho político, esa persona no solo exhibe su lamentable ignorancia, sino que demuestra ser un caso especial de populismo que es capaz de corromper todos los ámbitos de la acción política, porque no solo desconoce la teoría jurídica, sino que demuestra ser un ignorante a propósito, como son los anarquistas y los populistas que se caracterizan por querer imponerlo todo el estilo caprichoso. Las Fuerzas Armadas no han actuado en los últimos tiempos por iniciativa propia en los asuntos políticos. Esos tiempos en que los militares hondureños irrumpieron por su cuenta en la vida pública quedaron en el pasado. Hoy tenemos una institución castrense profesional y seria. En el 2009, el general Romeo Vázquez se rehusaba a comprometer a las Fuerzas Armadas para intervenir en el conflicto político. No fue sino hasta que el Poder Judicial se lo ordenó a instancias del Ministerio Público que los militares se vieron compelidos, es decir, obligados a cumplir aquella orden. Un politiquillo de 3 al cuarto que grita que los militares irrumpan al escenario político, tan solo porque lo pide, es un irresponsable que se excede en su acción política y que a la vez ofende la inteligencia de los hondureños porque ignora lo más elemental de los procedimientos. Las Fuerzas Armadas solo podrían intervenir si mediante una resolución judicial de un tribunal o por petición del Ministerio Público al Poder Judicial se les ordenara que intervinieran en el escenario político. Ni el más profano ni el más lego en política debe ignorar los elementales asuntos de procedimiento. Es más, cuando alguien cree ser político y quiere entrar a la conquista del poder exhibiendo como su mejor condición típica la ignorancia en los asuntos nacionales, proponiendo barbaridades que conllevarían la destrucción del sistema democrático, ese individuo es un caso típicamente populista, peligrosamente anarquista, que en el fondo pertenece a la casta política al estilo del chavismo bolivariano y que si algún día llegara a alcanzar el poder, convertiría a Honduras en un nuevo feudo, donde lejos de erradicar la corrupción, la fomentaría por el estilo de desconocer la ley y de imponer sus arbitrariedades. Un individuo así en la presidencia sería un desastre y ya siendo apenas aspirante, solo es promesa para llevar a Honduras a la bancarrota final. Este tipo de populismo que reta a las Fuerzas Armadas a irrumpir en el escenario político para demostrar su razón de ser es un populismo light, un populismo de certámenes de belleza, que por fortuna no es tomado en serio por la sociedad hondureña. Todo lo contrario, por la torpeza con que reta a las Fuerzas Armadas para que mediante la violación a la ley demuestren su razón de existir,
lejos de enarbolar la bandera anticorrupción, proclama ser de la misma clase corrupta que dice combatir, porque corrupto es aquel que, siendo de izquierda, de derecha, del centro o de donde sea, pide que la institución militar cruce la línea de la legalidad para propiciar la ilegalidad. Ya basta de excesos verbales. Honduras no tiene espacio para populistas, y peor, para populistas alocados. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy viernes 25 de noviembre del 2016. Buenas noches.